visto aunque sean los nombres de los otros músculos, así que debería salir rápido esto. Víctor. Sí, profe, tengo una consulta, es sobre los videos que estaban en la plataforma. Contame. En un momento, uno de los profes dice cintura pectoral. Usted no nos nombró cintura pectoral. ¿Es lo mismo que cintura escapular? ¿O tenemos que Y hacer referencia a la parte, digamos, anterior del tórax? yo creo que lo utilizan en el sentido de lo relacionado a la cintura escapular. Eh, Oh, a ver, lo que tenés que tener en cuenta, si menciona una región pectoral, es anterior, y vos sabes bien que la escápula está por detrás, ¿no? Pero creo que hace referencia a eso, perfecto. Gracias, profe. ¿no? ¿Alguien más que quiera consultar algo? Profe, todavía no lo vimos, pero sobre los romboides, ahora es, bueno, no me acuerdo si lo vimos, no alcancé a notarlo, pero puede ser que ahora se dice solamente romboides y no romboides mayor y romboide menor. Em, no está mal porque en realidad es difícil distinguir uno de otro. Solamente lo distinguís por la altura y en algunas personas están bien diferenciados. Em, no sería mala idea seguir mencionándolos como menor al que está por arriba y es más pequeño y mayor al que está por debajo y es más voluminoso. Gracias, profe. Los mencionamos cuando, cuando hablamos de los músculos que se insertan en la escápula, en el segundo encuentro, porque nos sirve de referencia hasta dónde buscar y porque al tener acción sobre la escápula sabemos que influyen en los movimientos, puede influir en los movimientos del hombro. Seguramente lo repasemos cuando vayamos a los músculos de la columna, ya en la última parte del año acá. ¿Algo más que quieran revisar? Profe, yo respecto al parcial, ¿el parcial va a ser a fines de septiembre más o menos? Mediados sería ya te digo exactamente. Como hablamos en las clases anteriores, corresponde al día lunes 18. Buenísimo, profe, gracias. Evaluación para la cual les anticipé, deben ir con, ya no con el celular, sino con una computadora, una tablet. Tenemos que poder ver bien la pantalla, que tienen abierto en la pantalla y que no. Tenían casi un mes la semana pasada, ahora les quedan unos días menos para conseguir el dispositivo. Bien. ¿Algo más? Bueno, continuamos entonces. Si recuerdo bien, hemos desarrollado el compartimiento lateral, que era el más cortito y por eso lo agregamos cuando vimos brazo, y ahora nos quedan la parte en la que va a haber más nombres. No, eso no significa que va a ser difícil, pero sí va a haber más nombres que incluir, que son los compartimientos anterior, posterior, y vamos a llegar hasta la mano. Compartimiento anterior es el que están viendo, como pueden ver, el origen en común que tienen los del plano más superficial, esto lo hemos ido charlando, tienen un tendón que a medida que se aleja del epicóndilo medial o epitróclea, se va diferenciando en cada uno de estos músculos del plano más superficial.
plano más superficial y el intermedio, o primero y segundo plano. Estos músculos, que en su conjunto los podemos mencionar como epicondilios mediales o epitrocleares, son el pronador redondo, el más externo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo. Pero en un segundo plano, fíjense acá a la derecha de la pantalla, se retiraron varios de ellos para poder observar el segundo plano, el plano intermedio que dije, en el que encontramos el flexor superficial de los dedos. Ahora, si bien todos estos tienen esa inserción en común en el epicóndilo medial, también tiene otras inserciones que debemos mencionar. Porque no solamente se insertan en el húmero, sino también en el antebrazo. Y vamos a ver qué ofrece el antebrazo para que se inserte. Entonces vamos a ir despejando un poquito la zona. Y podemos ver acá. Se retiraron todos los del plano superficial intermedio. Vemos esa inserción en común en el epicóndilo medial. Pero también podemos ver que me paso a esta imagen. Podemos ver que en el lado interno de la apófisis coronoides se insertan tanto el flexor superficial de los dedos como el pronador redondo. Es decir que tienen una porción cubital, humeral y cubital ambos. Pero además, el flexor superficial de los dedos va a tener una porción más, fíjense, por debajo ya en el radio, por debajo de la tuberosidad del mismo hueso y por debajo de la inserción en la diáfisis del radio que tiene el pronador redondo. Entonces tiene una porción radial, una porción cubital y una porción humeral. El pronador redondo termina, o sea, tiene su inserción distal en el radio, fíjese en su cara externa, más o menos en la mitad de la diáfisis. En cambio, el flexor superficial de los dedos tiene su inserción distal en los dedos, tiene que flexionar los dedos, entonces no termina así, sino que está empezando en ese lugar. Volviendo al plano superficial, tenemos que mencionar los otros dos que nos quedan. El flexor radial del carpo directamente tiene solamente esa inserción proximal, pero el flexor cubital también se va a insertar en el cúbito. Pero en esta imagen no lo vamos a ver, porque esa inserción cubital la tiene por detrás, la tiene en la cara posterior. Está como abrazando al cúbito. Entonces esa inserción la vamos a ver cuando hablemos del compartimento posterior, pero ténganlo presente. De hecho, cuando palpamos en el taller, tuvimos que hacer esa diferenciación entre flexor cubital y extensor cubital, porque están muy cerca ahí en la cara posterior. Bien. Vuelvo a esta imagen para recorrer las inserciones distales. Ya sabemos las del pronador redondo, pero para recorrer la del flexor radial del carpo, fíjense que de los tendones que encontramos en la cara anterior de la muñeca, va a ser el que más hacia afuera pasa. Y al sobrepasar al carpo, va a tomar inserción en la cara palmar de la base del segundo y el tercer metacarpiano. Acá la hemos pintado de azul ahí en la profundidad. Por lo tanto, bueno, ya sabemos, por ejemplo, vuelvo acá, el pronador redondo puede pronar el antebrazo, pero ¿qué otra acción podría tener? Además de pronar. Fíjense acá su dirección. ¿Qué otra acción puede tener? ¿Flexión del codo?
bien, podría flexionar el codo, pero sabemos que hay mejores flexores. Acá tengo 3 de ellos, por ejemplo, ¿no? Bíceps braquial, braquial, braquiorradial. Pero como pasa por delante de la articulación, seguramente pueda colaborar con la flexión. Y vean lo que ocurrió acá, ¿no? ¿Quiénes inervaban al bíceps braquial y al músculo braquial? ¿El radial? No, ¿Músculo cutáneo? el nervio Ah, musculocutáneo. claro. El radial inerva al otro flexor que era el braquiorradial. Y ahora a estos del compartimiento anterior, a la mayoría, ya vamos a ver cuáles son las excepciones, los inerva el nervio mediano. Entonces tenemos 3 nervios que podrían hacer flexión de codo. ¿Por qué? Porque es una acción fundamental para la supervivencia, para alimentarnos, para llevarnos objetos hacia el rostro, para higienizarnos. Si bien los principales son estos, los otros pueden colaborar. Bueno, así como con el Profe, una probador pregunta. redondo. Escucho. Usted dijo que el pronador redondo es el que se inserta en la base del segundo y el tercero, en metacarpiano. ¿O cuál No. había dicho? El flexor radial del carpo. Ah, flexor. Gracias. El probador redondo termina, si estás viendo la imagen, termina acá. Es decir, en la mitad de la parte externa de la diáfisis del radio. Profe, una consulta. Usted dijo que el pronador redondo era subcutáneo, el nervio la inervación. El nervio mediano. Ah, mediano, ok. Si no nota. El nervio musculocutáneo, un compañero nos ayudó para recordar que inerva al músculo bíceps braquial y braquial. Ah, ok, profe. Gracias. Bien, así como dedujeron que el pronador redondo, además de pronar, podía flexionar el codo, el flexor radial del carpo, además de flexionar la muñeca, ¿qué otra acción podría tener? Abducción. Bien, ¿a qué le llamarías abducción? Así no se presta. Sería Desviación. desviación lateral hacia ¿Más afuera. preciso? ¿Está bien? ¿Cómo lo vamos a llamar para no confundirnos si, por ejemplo, el antebrazo está en pronación? Desviación radial. Bien, eso le va a quedar mejor. Una desviación radial. Va a pasar que esto te parece hacia afuera, pero esto también debería ser hacia afuera. Lo estoy haciendo en el sentido opuesto. Lo que no me voy a confundir nunca es que acá está el radio y acá está el cúbito, ¿no? Desviación cubital, desviación radial. No importa cómo esté la mano, ¿sí? Denme un segundito, ahora regreso.
Bien, seguimos. El siguiente tendón que encontramos en el plano superficial es el del palmar largo. Viene bajando por acá y prácticamente se encuentra en el centro de la muñeca. Y lo llamativo es que distalmente, fíjense que no termina en un hueso, sino que se va a insertar en la aponeurosis palmar. Había tejido que recubría el túnel carpiano que vimos, lo mencionamos en la artrología por los ligamentos que había, no porque sea una articulación. Y por encima del retináculo de los flexores, es decir, el ligamento que cierra el túnel, va a haber superficial una aponeurosis. Esa aponeurosis es la que le va a brindar inserción a este tendón, que es el palmar largo, pero también vamos a ver en la mano que va a insertarse allí el palmar corto, que va a ser un músculo intrínseco de la mano. Ahora, si este palmar largo toma inserción en la aponeurosis palmar, claramente por su situación anterior en la muñeca va a ser flexor. Y al tirar de la aponeurosis va a traccionar de la piel de las eminencias tenar, que es la musculatura que está hacia el pulgar, y la eminencia hipotenar, que es la que está hacia el quinto dedo, ¿no? La piel que las recubre se va a ver traccionada por esa aponeurosis. Me voy bien hacia el lado cubital y es donde encuentro el flexor cubital del carpo. Flexor cubital que nosotros hemos utilizado para llegar al pisiforme. Es decir, que ahí deja una inserción, pero también tiene expansiones hacia el gancho del ganchoso y hacia la cara palmar de la base del quinto metacarpiano. Por lo tanto, pasa por delante de la muñeca, será flexor, pero como pasa hacia adentro del eje de la mano, el tercer dedo, también va a poder desviar en ese sentido. O sea, va a realizar una desviación cubital. El siguiente músculo, el flexor superficial de los dedos, va a llegar hacia las falanges intermedias de los últimos 4 dedos. Vean acá lo que ocurre. Lo que están viendo que llega a la falange distal es el flexor profundo de los dedos. El flexor superficial acá se ha separado como en 2 lengüetas para insertarse hacia un lado y hacia el otro en esta falange intermedia. Ahora cuando se retire el músculo van a ver esas inserciones que tiene, como si fuesen 2 rayitas, y da la apariencia de que es perforado por el flexor profundo que lo atraviesa para llegar hacia la falange distal. A ver, obviamente este músculo... Profe, disculpe, entonces el flexor superficial de los dedos llega al último falange. No, la falange intermedia. Falange intermedia. El que llega a la falange distal es el flexor profundo. Lo mencioné ahora para que veas cómo le da ese aspecto de estar perforando al flexor superficial. Ok. Además de flexionar los dedos, como su nombre nos indica, por pasar por delante de la muñeca, obviamente, también va a poder flexionarla, ¿no? Colabora con eso. Ya llegando al plano más profundo, según el libro que agarren, sería el primer plano, el plano superficial, segundo plano, el plano intermedio, y este sería el plano profundo, que algunos autores dividen en un tercero, en el que entrarían el flexor largo del pulgar, el flexor profundo de los dedos, y un cuarto donde entraría este que se ve acá al fondo, el pronador cuadrado. No está mal incluirlos en un mismo plano profundo estos 3, pero se observa claramente que el pronador cuadrado está profundo a estos también.
Ahora vamos a retirar las... Profe, el pronador cuadrado se encuentra en la parte distal, ¿no? Del antebrazo, que trabaja en la pronación y supinación. Su nombre te indica que va a pronar. Solamente pronar no hace, no actúa en la supinación. A ver, contame cómo te parece que podría serlo. Digo porque como se inserta la parte sería medial de la parte distal del cúbito. No, está bien, profe, está bien. Prestado atención, está bien. Acordate, vos siempre que pensés en la pronosupinación, tenés que recordar que el hueso móvil es el radio, ¿no? El cúbito no puede girar porque está como enganchado sobre el húmero. Ahí está. Sí, tienes razón. Disculpe. Y cuando un músculo realiza el movimiento, tenés que pensar que se acorta. Entonces tenés que ver qué pasa si ese músculo se acorta. Los puntos de inserción se unen. Ahí está. Diferente va a ser mira. Lo vamos a mencionar después. Pero si se acorta, fíjate, se inserta acá y está como enrollando al cuello del radio. Entonces, si esto se acorta, sí va a supinar, digamos, ¿no? Porque va a estar llevando hacia afuera el radio. Claro. En cambio, lo va a estar llevando hacia adentro. Sí. Gracias, profe. Entonces, en el tercer plano, encontramos el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Cuarto, pronador redondo, ¿no? Flexor profundo tiene inserción cubital por debajo de la apófisis coronoides, ocupa el tercio, podemos decir los 2 tercios superiores de la cara anterior del cúbito, ¿acá? La membrana interósea adyacente, y de allí se dirige, dijimos, a las falanges distales de los últimos 4 dedos. Miren esta imagen. Estas rayitas representan las inserciones de esa división que tienen los tendones del flexor superficial de los dedos, para que entre ellas pase el flexor profundo. Vuelvo acá. Flexor largo del... Escucha. Consulta. ¿Flexor largo del pulgar dijiste? Correcto. Flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. Gracias. O sea, el que dije la inserción distal hasta ahora es solamente el flexor profundo de los dedos. Hablé de los últimos 4 dedos. Ahora paso al flexor largo del pulgar. Tomo inserción. Vean, podríamos ir en el tercio medio de la región anterior del radio, la membrana interósea adyacente, y de allí se dirige de forma análoga como lo hizo el flexor profundo de los dedos, se dirige a la falange distal, en este caso del pulgar. Y finalmente, como dijo el compañero, el pronador cuadrado lo encuentro en el tercio distal, tanto del radio como del cúbito, y va a tomar inserción en las caras anteriores de esa zona, de ambos huesos, obviamente. Pronador cuadrado. Ahora, noten de que no mencioné ninguna inervación, pero porque esto es lo fácil que tiene este compartimento. Todos están inervados por el nervio mediano, pero va a haber 2 excepciones. La primera, diría que es la más obvia, es que el flexor cubital del carpo está inervado por el nervio cubital. Y la otra excepción es que este músculo, el flexor profundo de los dedos, podemos pensarlo dividido en 2.
Los dos tendones que están más hacia afuera los inerva el nervio mediano, y los dos tendones que están más hacia adentro los inerva el nervio cubital. Eso sería la inervación del compartimiento anterior. Bien. Nos tenemos que ir hacia atrás. Pero antes de eso, ¿quieren preguntar algo? Decime, Profe. Víctor. Sí, profe, tiene que ver con los nombres. ¿El flexor radial del carpo es lo mismo que el palmar mayor, entonces? Sí, Depende del libro, ¿verdad? correcto. Pero te va a convenir pensarlo como flexor radial del carpo, porque ya te orienta más por dónde va, qué acciones puede tener. Perfecto, gracias, profe. Palmar mayor, el flexor radial; palmar menor, el palmar largo. Ayelen. Profe, ¿puede repetir por favor el nervio del flexor largo, que es el nervio mediano y cuál más? ¿De qué? ¿De quién? Perdón. Del flexor largo de los dedos. Flexor profundo de los dedos. Profundo, sí. El flexor profundo de los dedos. La mitad radial la inerva el nervio mediano, la mitad cubital la inerva el nervio cubital. O sea, la mitad que está más hacia afuera, el nervio mediano; la que está más hacia adentro, el cubital. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Compartimiento anterior? Les mencioné que los músculos del plano superficial, el primero y el segundo plano, todos tienen inserciones humerales, pero también tienen inserción en el antebrazo. Y algunas de estas inserciones son este reparo óseo, esto que sobresale acá, es la apófisis coronoides. Hacia el lado interno de la apófisis coronoides se insertan el flexor superficial de los dedos y el pronador redondo. De esa región hacia abajo se inserta el flexor profundo de los dedos. ¿Ahí te cierra? Bueno, ¿me expliqué? Bien. Siempre piensen que todo lo que hemos visto en osteología nos ayuda a sospechar, sobre todo aquello que sobresale, que está alargado, que es amplio, que allí se pueden insertar músculos, además de los ligamentos que hemos visto para las articulaciones, nos sirve para la miología. Bien, ¿algo más del compartimiento anterior? Bueno, nos vamos al posterior. En el compartimiento posterior solamente tendremos dos planos, un plano superficial y un plano profundo. La mayoría de estos músculos, los del plano superficial, todos nacen en el epicóndilo lateral. Vamos a encontrar uno del plano profundo que también se inserta allí. Y dentro de estos músculos epicondilios laterales también podemos mencionar el anconio, que lo hemos desarrollado junto con el tríceps, pero que es fácil de revisar. Noten que es bien posterior y por lo tanto está tomando inserción en la cara posterior del epicóndilo lateral y de allí se dirige hacia adentro para tomar inserción en el borde lateral del olecrano. Póngalo acá, ¿no? Todo esto que está
pintado en azul, marcando acá con el cursor, es donde se inserta la anconia. Por eso, que puede colaborar con la extensión del codo, pero por la cercanía de la articulación, sabemos que es mejor dando estabilidad a la articulación mientras se va moviendo. Ese ligamento activo, al que tantas veces referimos. Ahora, ya del antebrazo propiamente dicho, no tenemos acá un tendón en común, que es para los extensores, los del plano superficial del compartimiento posterior del antebrazo, en el que encontramos el extensor de los dedos, el extensor cubital del carpo y entre ellos el extensor del meñique. Esos tres son los del plano superficial, podemos mencionarlos junto con el anconio. Estos, su nombre nos indica qué van a hacer, pero vamos a ver dónde se insertan distalmente. El extensor de los dedos, noten que tiene, comparado con los otros músculos, más amplitud, tiene más diámetro transversal, es más aplanado, obviamente porque se dirige a 4 dedos y se va a separar en tendones. Uno para el índice, otro para el dedo medio, anular y meñique. Va a terminar, fíjense, al ser un único músculo, va a ser algo similar a lo que ocurría adelante, que hacían el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo. Pero ahora, cada uno de estos tendones va a tener una lengüeta central que se dirige hacia la falange intermedia y 2 lengüetas laterales que se dirigen hacia la falange distal. Es como que se va abriendo, digamos. Y van a ver que el segundo, y el quinto dedo van a tener extensores propios. Ahora vamos a mencionar el del quinto. El extensor del meñique, que lo encontramos entre extensor de los dedos y extensor cubital, viene viajando hacia adentro del tendón del extensor de los dedos que va hacia el meñique. Es este que vemos acá. Para en algún momento fusionarse ese tendón y colaborar con la extensión del dedo. El extensor cubital del carpo, que es este que viene bajando acá, fíjense que está demasiado cerca del flexor cubital. Entonces ahí vamos a diferenciar sus inserciones. Si recuerdan, quedó pendiente la inserción cubital del flexor cubital del carpo. Bueno, este extensor va recorriendo el lado más interno de la región posterior para bajar por detrás del extremo distal del cúbito y llegar a la base del quinto metacarpiano. Por lo tanto, además de poder extender la muñeca, va a poder desviarla cubitalmente. El extensor de los dedos, además de extender los mismos, lo que puede hacer es extender la muñeca, justamente, ¿no? Por pasar por detrás de ella. Despejamos un poco la zona, se fueron todos los superficiales, y esto nos permite ver cómo el flexor cubital del carpo, es decir, el del compartimiento anterior, tiene inserción en esta región, en esta mitad superior de la cara posterior del cúbito. Esto estoy marcando acá con el cursor en la parte derecha de la pantalla. Importante esto de que lo está rodeando
para la hora de contactar, saber que también puedo encontrarlo como hacia atrás. Y una vez que retiramos todo esto del plano superficial, se observan los que corresponden al plano profundo del compartimiento posterior. Y ahí encontramos el músculo supinador, el abductor o separador largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor del índice. Ya todos sus nombres nos dijeron sus acciones, pero vamos a ver mejor sus inserciones cuando despejemos la región. Ahora lo vemos. Una pregunta, creo que están por hacer. Profe, ¿el anconio no entra en ese compartimiento? Lo mencioné antes, sí en el compartimiento posterior, pero en un plano más superficial. Ahora estaba mencionando los profundos. Ah, bien. Fíjate a la izquierda de la pantalla, el primero al que me referí es a este, por ser el más proximal, pero también por estar superficial junto con los otros tres: extensor de los dedos, extensor cubital y extensor del meñique. Bien. Profe, una consulta. Cuando hablemos de músculo, ¿no? Cuando, por ejemplo, nombrar músculo del antebrazo, tenemos diferenciar siempre, sea más allá que obvio que se diferencian por su nombre, pero si no marcar, es importante marcar esa diferencia, los profundos y los superficiales, antes de nombrar el músculo en sí. No sé Sí, si me... claro. Sí, Sí. sí, porque te orienta mucho más, digamos. Por ejemplo, Ok. vamos a hablar de... te pregunto, Chino, contame algo del extensor largo del pulgar. Entonces tu relato debería decirme lo siguiente. Es un músculo que corresponde al plano profundo del compartimiento eso. posterior del antebrazo. Claro. Su acción la Sí. menciona su Claro, nombre, sí. y su inervación es tal, y así. Listo. Gracias. Profe, decir- le quería preguntar sobre la inervación de los superficiales. Lo voy a mencionar cuando termine todo el compartimiento porque es la misma. De todos. Superficial y profundo. Todo el compartimiento posterior tiene la misma inervación. Bueno, estos del plano profundo, estos 5 que mencioné, de estos 5, 3 están en relación al pulgar, los otros son el supinador y el extensor del índice. Despejamos la zona para observar estas inserciones que tienen. La primera vamos a mencionar del supinador. Vean que tiene una inserción numeral, de allí desciende verticalmente hacia el radio, como rodeando el cuello, y se extiende un poquito más, tercio proximal del radio, por encima de la inserción del pronador redondo, y de allí también tiene, eso sería una porción vertical, longitudinal, pero también tiene una porción más horizontal, que sería más radio cubital, ¿no? La anterior era húmero radial, esta es radio cubital. Esta es la que, a ver, podríamos pensar que es la que mejor realiza la supinación, ¿no? Esta porción horizontal. ¿En qué parte? Vean que por debajo de la escotadura radial del cúbito, si recuerdan, teníamos la cresta del supinador. Bueno, allí es donde se inserta este músculo. Vean también, pueden observar acá, que se forma como una especie de... Perdón, una consulta. Decime. El supinador entonces tenía como, se dividía en dos partes, húmero radial y cúbito no me acuerdo, cúbito radial también. Y para hacerlo así como en orden, podemos decir húmero radial, radio cubital. Pero es correcto lo que dice, ¿no?
Gracias, profe. Si recuerdan, el pronodor redondo tenía 2 porciones y entre esas 2 porciones pasaba ese nervio mediano que va a inervar a estos músculos del comportamiento anterior. Y acá el supinador va a tener va a estar como perforado, va a tener una arcada por donde va a pasar el nervio radial, que es el que va a inervar a todos estos del compartimiento posterior. Nervio radial. Vamos a ver más adelante que en realidad ahí se divide y una de sus porciones se hace profunda ahí y la otra va a seguir superficial. Bien. Seguimos. En el antebrazo, sobre todo para los del plano profundo, podemos ver que hay 3 elementos en los que se puede insertar, que son el radio, el cúbito y la membrana interósea. Entonces, entre estas 3 estructuras nos vamos a repartir las inserciones de los músculos del plano profundo. Un segundito. Bien, seguimos. 3 elementos que son los que vamos a utilizar. De los que nos faltan, el que tiene la inserción más alta, más proximal, es el separador o abductor del pulgar. Me van a escuchar decir separador para que no se confunda más adelante con abductor con aductor, la pronunciación. Entonces, cuando diga separador, me refiero al abductor. Cuando diga aproximación, tal vez me refiera al aductor. Bueno, tenemos cara posterior de la diáfisis del cúbito, del radio y también de la membrana interósea. Esto podríamos ir aproximadamente en el tercio medio, ¿no? ¿Por qué digo aproximado? Porque noten de que tengo una inserción oblicua, ¿no? Es algo más alta en el cúbito, algo más baja en el radio. El siguiente músculo, en cuanto a longitud, podríamos decir, o altura, va a ser el extensor largo del pulgar, que va a tomar inserción en la cara posterior del cúbito, pero también lo va a hacer en la membrana interósea. Fíjense que está algo medial a la inserción que tiene en la cara posterior el extensor cubital del carpo, ¿no? Extensor cubital que corresponde al plano superficial, que tiene inserción en el epicóndilo, pero también acá en el cúbito, ¿no? Fíjense que cerca están las inserciones del flexor cubital, del extensor cubital. Bueno, y tapando el extensor cubital está tapando el extensor largo del pulgar también. Seguimos bajando. Ahora ya en el tercio distal del radio y la membrana interósea adyacente, en esa cara posterior, tengo al extensor corto del pulgar. Y del lado medial enfrentado, en este tercio distal, tengo al extensor del índice tomando inserción en el cúbito y la membrana interósea adyacente. Se han repartido, entonces repito, entre el separador largo, extensor largo
y extensor corto del pulgar, más el extensor del índice, estos 3 elementos en la profundidad, ¿no? Y de allí tienen que dirigirse a los dedos que correspondan. El separador va a tomar inserción en la base del primer metacarpiano, de allí que lo puede separar. El extensor corto del pulgar va a llegar a la falange proximal y el extensor largo va a continuar hacia la falange distal. Volvemos acá. Noten el separador, el extensor corto, pasan acá bien juntos, a veces es difícil distinguir uno de otros, y están formando el límite palmar del accidente o del espacio que mencionamos como tabaquera anatómica, cuyo límite dorsal va a ser el tendón del extensor largo del pulgar. Eso es la tabaquera anatómica. Ya la hemos mencionado en el taller varias veces. Y vemos cómo por dentro de ella o en el fondo de ella se observan los tendones del compartimiento lateral que vimos en la clase pasada, que son los extensores radiales largo, que se está yendo hacia el dorso de la base del segundo metacarpiano, y el extensor radial corto que se está yendo al tercer metacarpiano. Y por último nos queda el extensor del índice, lo vemos acá, que se dirige obviamente al segundo dedo, y lo va a hacer, fíjense, por dentro del tendón del extensor de los dedos que se dirige al segundo. Acá lo pueden ver, hasta en algún momento se fusiona, se inserta con él, digamos. Y con eso completamos compartimiento posterior del antebrazo. ¿Cómo están hasta acá? Bien, profe. ¿Alguna pregunta? No, memorizar nomás un poco a estudiarse y saber diferenciar, ¿no? Las ubicaciones, porque viste cómo terminan todos más o menos situados en las mismas, ¿cómo se llama esta? Falange y eso, por ahí va a costar un poco diferenciar. Bien, ahí sería bueno, primero para los nombres, que ustedes puedan utilizar alguna mnemotecnia. Una palabra que ustedes pueden inventar, que les ayude a recordar qué músculos están ahí. Y después, para pensar tal vez, por ejemplo, entre los extensores largo y corto del pulgar, el nombre también va a decir que uno tiene que tener más recorrido. Entonces, si tiene más recorrido, por ejemplo, el extensor largo, tiene que insertarse más arriba. Pero también tal vez más distal. Entonces, más proximal es en el... O no lo penses como proximal, sino que va a tener que venir de más lejos, y en este caso, del primer dedo está más lejos el cúbito. Y está más cerca, obviamente, del radio. Entonces, el extensor largo va a tomar inserción en el cúbito y la membrana, y tiene que llegar hasta la falange distal. En cambio, el corto, que tiene que estar más cerca, va a tener menor recorrido, se va a tomar inserción en el radio y la membrana interósea, y va a llegar solamente a la falange proximal. Entonces, tratar de relacionar el nombre con dónde lo puedo encontrar, para que no sea tan engorroso el recordador, sino más pensado. Y lo bueno que tienen los músculos de estos, profe, por ahí te dicen la acción que producen, o sea, lo que hacen en el músculo. Correcto. Bueno, eso hay que aprovechar, digamos, de la obviedad de la anatomía. Yo voy a anotarles acá en el chat cómo los recordé yo en aquel momento, pero que ahora, a ver, voy al compartimiento anterior. Ahora con esto de los nombres que han cambiado, como mencionó
Víctor, tal vez no sea tan útil, no se sirve, pero no es tan útil. El compartimiento anterior, el primero del pronador redondo, segundo, que yo lo mencioné como flexor radial del carpo, en aquella época lo estudiábamos como palmar mayor. El siguiente, el palmar largo, era el palmar menor. En paréntesis, palmar mayor es flexor radial del carpo. El flexor cubital lo mencionábamos como cubital anterior. Ahí el segundo plano, el flexor Entonces, nos acordamos de eso como propalpame, porque era del palmar menor, el cufle. Entonces, tenemos con eso, íbamos recordando el inicio de cada uno de estos músculos, ¿no? Pronador redondo, palmar mayor, pame, palmar menor, cubital anterior y fle, del flexor superficial. Entonces, cada uno de ustedes puede ir haciendo una mnemotecnia. Para el posterior utilizábamos yo no me acuerdo si lo usaba así. Era el supinador, el extensor de los dedos, no, esto era de epicondilios, no era el compartimiento posterior. Mencionamos ahí los extensores radiales, largo y corto, al cubital, posterior era el extensor cubital, y la A era la de la anconia. Estos eran todos los que se insertaban en el epicóndilo lateral. Bueno, pero ustedes obviamente pueden crear la suya, simplemente para poder recordarlos de mejor manera, o más fácilmente. Hoy a mí particularmente me resulta más útil pensar en sus acciones. Por ejemplo, en el epicóndilo medial, los músculos epitrocleares, que corresponden a la mayoría del compartimiento anterior, ahí encuentro los pronoflexores. Entonces, acordarme todos los que pueden pronar, todos los que pueden hacer flexión. Me ayudó, me facilitó mucho que el palmar mayor sea flexor radial del carpo, porque sé que va a flexionar y va del lado del radio. El flexor cubital del carpo sé que viene del lado interno. La nueva nomenclatura realmente facilitó todo. Y sé que del lado externo, en el epicóndilo lateral, van a estar los supinoextensores, ¿no? Porque es lo opuesto a lo que encuentro del lado interno. Eso me fue facilitando el camino, ¿no? Las mnemotecnias en su momento me ayudaron mucho, pero hoy no las utilizo tanto. De hecho, por ejemplo, esta segunda la pensé como
compartimento posterior y en realidad era de los epicondilios. Otra forma es, bueno, ustedes todavía están viendo los nombres de los nervios que inervan a cada uno de estos músculos, pero más adelante, cuando veamos el plexo, los plexos, vamos a ver, podemos pensar que un nervio va a inervar a los de un compartimiento. Entonces también pueden pensar, bueno, ese nervio está más relacionado con tal acción. Por eso, invito, ya me anticipo a la tarea que les dejaría para la segunda parte de la mañana, es que, ¿se acuerdan? Hace algunas semanas dibujaron, ahora es que empiecen a hacer cuadros que pueden ser nombre del grupo en el que se encuentran, compartimiento, nombre del músculo, inserciones, inervación, acción, pero también pueden hacer, si ese cuadro ya salió y lo pueden hablar bien, lo pueden contar bien, poner un nervio y poner todos los músculos a los cuales inerva. Puedo poner una acción, todos los músculos que pueden realizar esa acción, desde el principal hasta los accesorios. Entonces, cuestión de que vaya tomando sentido la información que van teniendo. Bien. Entonces, con esto completamos, ya habíamos visto en la clase anterior el compartimiento lateral, con esto completamos el anterior y el posterior, y nos quedaría entrar en la mano. ¿Hay algo que precisen revisar de estos? Bueno, este es algo que a mí me facilitó también mucho el recordarlos. Es que tal vez no ver el músculo, sino ver líneas que unen dos puntos. Eso me marca el recorrido, la ubicación de los músculos y por lo tanto sospechar la acción. Yo, si mirara un cuadro, acá pensaría, si es, a ver, por ejemplo, el 1, que sabemos ya que es el pronador redondo, puedo ver que tiene inserción humeral y acá que también tiene una inserción cubital. Se va hacia afuera en el radio. Entonces, si esto se acorta, solamente queda que va a llevar esto hacia adentro. ¿Y qué movimiento va a hacer? Obviamente la pronación. Sí, además el nombre ya me lo está diciendo. También se sitúa por delante de la articulación, entonces también podría flexionar, puede colaborar. El 2 tiene inserción en el húmero, pero también no, este es solamente húmero, no tiene nada acá, solamente húmero. Veo que viene bajando por acá y termina en la base del segundo y el tercer metacarpiano. Entonces, claramente puede flexionar la muñeca, pero también podrá llevar hacia afuera a la mano, en sentido radial. Entonces, tengo esos datos, puedo no saber el nombre del músculo, pero con esto ya lo puedo sospechar, flexor radial del carpo. Por eso cuando les pedí que dibujen, una forma puede ser esto, hacer un músculo bien lindo, pero otra forma también puede ser esta. Esto es tremendamente útil para recordar de dónde a dónde van. Esto tal vez para la forma que tiene el músculo, pero esto para el recorrido. Los cuadros sirven, seguro. A ver, por ejemplo, si se recuerdan, ¿qué músculos pueden ser estos? En orden, 1, 2 y 3. El 1 no es el braquio radial. Excelente. ¿Cómo te diste cuenta? Porque inserta en la cresta supracondilia y en el apófisis tiroides del radio. Excelente. Muy bien. Entonces, los otros dos, ¿qué serán? ¿Cuáles serán? Los extensores. Extensores
corto y largo del carpo. ¿Y qué falta ahí? Faltando una palabrita. Radial. Serían extensor Bien. radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. Excelente. Entonces, estos 3 músculos corresponden a qué compartimiento. Externo. Lateral. Bien. Fíjense que solamente con una imagen ustedes están viendo de dónde van, ya saben entonces qué compartimiento es y qué nombre le van a dar a cada uno de estos músculos. Y esto por estar en la posición, son inervados por el radial también, todo por el nervio radial. Así es, correcto. Bien. Bueno, fueron varios nombres, entonces vamos a hacer una pequeña pausita. Son y 26 y 31 nos encontramos para hablar de la mano. Vamos a mencionar los músculos de la eminencia tenar, hipotenar y la celda intermedia, ¿no? Con sus inserciones y también con sus acciones, obviamente, y su inervación, ¿no? 9:31 nos encontramos. Listo, profe. Ok.
Bien, seguimos. Dijimos que la musculatura de la mano la mencionamos en 3 grandes grupos. Hacia el pulgar, los músculos de la eminencia tenar, en la región del quinto dedo, la eminencia hipotenar, y entre ellas una celda intermedia, podríamos decir. En cada una de estas eminencias tenemos planos. Estos planos los podemos marcar también además desde sus inserciones proximales hacia la profundidad. Y obviamente no hay que dejar de tener en cuenta de que en la mano van a estar pasando los músculos, los tendones de los músculos largos, de los que vienen del antebrazo, los músculos extrínsecos, ¿no? Los músculos que nacen dentro de la mano, nacen y terminan dentro de la mano, los mencionamos como intrínsecos. Los que nacieron fuera de ella y terminan en la mano son estos que menciono como extrínsecos. Los músculos de cada una de estas eminencias generalmente nos dicen qué acción van a tener, ¿no? Entonces, en el pulgar tenemos un separador, vemos que separación es lo mismo que abducción. En este caso va a ser un separador corto, porque teníamos uno largo que venía de afuera de la mano. Hay un flexor largo que hemos visto en el antebrazo, acá tenemos un flexor corto. El pulgar tiene que oponer, así que vamos a encontrar un oponente. Y tiene que aproximarse, tiene que aducir. Entonces vamos a encontrar un aductor que hasta ahora no habíamos mencionado. Un aductor, fíjense que no tiene el adjetivo de corto porque no había un aductor largo, no había un aproximador largo. Entonces vamos a ver dónde se insertan esos 4 músculos. Del lado interno, si recuerdan, vean, este tendón es el palmar largo y terminaba en este tejido que acá ve en blanco, que es la aponeurosis palmar, que está recubriendo al retináculo de los flexores que formaba el túnel carpiano, está recubriendo a los tendones que van hacia los dedos, a los tendones flexores. Bueno, allí también toma inserción este músculo que es el palmar corto. Toma inserción en el lado cubital de la aponeurosis palmar y se va a insertar en el lado interno, en la piel de la eminencia hipotenar. No tiene inserción, ninguna de sus 2 inserciones es ósea, ¿no? Aponeurosis y piel. Bueno, y profundo a vamos a encontrar los otros músculos relacionados al quinto dedo, que van a ser parecidos a los que encontramos acá. Vamos a encontrar un flexor del meñique, un separador del meñique, y va a haber un oponente que en esta imagen no observamos. Repito entonces. Del lado del pulgar, eminencia tenar, separador corto, oponente del pulgar, flexor corto, aductor del pulgar. Del otro lado, eminencia hipotenar, tengo palmar corto, abductor separador del pulgar, flexor dije el pulgar, abductor del meñique, flexor del meñique y oponente del meñique. Y en la celda intermedia, acá tapado todavía, retiramos la aponeurosis, retiramos los músculos más superficiales, como el palmar corto, y podemos ver algunos de los músculos de la celda intermedia, que van a tener una particular, es que proximalmente algunos de ellos van a tomar inserción en los tendones de los flexores,
y otros entre los metacarpianos. Van a ser los músculos lumbricales que están viendo acá y los músculos interóseos. Ya vamos a verlo un poquito mejor y lo vamos a diferenciar. Empezamos acá. Estamos viendo el retináculo de flexores. ¿Dónde se insertaba este retináculo? Fíjense que es la misma inserción o inserción similar a estos músculos que estamos viendo acá. ¿Qué inserciones tenían este retináculo? ¿Qué recuerdo? Sobre los músculos del oponente y del pulgar. Sería conveniente que tengan inserción ósea. Era en el tubérculo del escafoides, en el pisiforme, en el tubérculo del trapecio y en el gancho del ganchoso. Excelente, ¿no? Bueno, en esos reparos que han mencionado van a tomar inserciones también estos músculos de las eminencias, como pueden ver ahí. De hecho, si bien mencionamos inserciones óseas, sepan de que se inserta, por ejemplo, también en el retináculo, también en los ligamentos que están uniendo a cada uno de estos huesos con los adyacentes, porque está todo como muy enmarañado ahí, muy todo junto, ¿no? Pero bien, pensemos primero en esas inserciones óseas. Entonces, pueden ver acá que el más superficial es el separador, el abductor corto del pulgar. Y al ser el más superficial también va a ser el que tenga la inserción más proximal. Y según dijo el compañero, lo más proximal que voy a tener en esta región es el tubérculo del escafoides. Y de ese tubérculo del escafoides se va a dirigir hacia afuera, para poder separar obviamente, y va a tomar inserción en el lado externo de la base de la primer falange, pero también ahí cerca tengo el sesamoideo lateral. Entonces ahí se va a insertar este separador corto, abductor corto del pulgar. Si lo retiro, veo el siguiente de este plano, que tendríamos al flexor corto junto con el oponente, que ya van a tomar en una inserción algo más distal, podríamos decir el trapecio. Y de allí el oponente, para poder realizar su acción, va a tomar inserción en la parte externa de la diáfisis del primer metacarpiano. Y el flexor corto no solamente va a tener inserción en este tubérculo escafoide, sino va a tener esa va a ser su cabeza superficial. Va a tener una cabeza profunda que se inserta más hacia adentro. Podríamos decir trapezoide y hueso grande. Ahora cuando se despeje un poquito lo vamos a ver mejor. Y noten que entre esas dos cabezas del flexor corto va a pasar este tendón, que es el del flexor largo del pulgar, dando un aspecto de que lo está perforando. En realidad está pasando a través de sus dos cabezas. Algo similar había ocurrido acá entre flexor superficial de los dedos, que parece ser perforado por el flexor profundo de los dedos. Acá el flexor corto parece ser perforado por el flexor largo del pulgar. Y por último vemos allá al aductor. Este flexor corto, noten de que va a tomar una dirección similar a la del separador, yéndose hacia la parte lateral de la primer falange, el sesamoideo lateral. Y el aductor, ahora cuando veamos, noten que es el más profundo de todos, el más distal y el más profundo. Va a tomar inserción en la diáfisis del tercer metacarpiano,
el hueso grande, y de allí se tiene que dirigir hacia el lado interno de la primer falange y el sesamoideo medial. Ahora vamos a despejar un poquito y se va a notar mejor. Pero vamos de este lado ahora. El más superficial era el palmar corto, pero los que están relacionados al quinto dedo... Bueno, espera que se enfríe. No te dije caliente. Un segundito. Bien, los tres relacionados al pulgar también, al meñique, perdón, tienen más o menos esa disposición de superficial a profundo y de proximal a distal. Tengo acá al separador, que va a tomar inserción en el pisiforme, y los otros dos, más profundos y más distales, son el flexor y el oponente, que van a tomar inserción en el gancho del ganchoso. Separador, para poder separar del eje de la mano, que es el tercer dedo, tiene que insertarse del lado interno de la falange proximal del quinto dedo, el flexor del meñique en la parte palmar de esa falange proximal, y el oponente a la diáfisis del quinto metacarpiano, ¿no? Hacia el lado cubital de la diáfisis, para poder llevarlo hacia el eje de la mano cuando oponemos. Ahora vamos a revisar un poquito mejor. Vamos retirando músculos. Hemos pasado de esta vista, retirando aponeurosis, palmar corto. Empezamos a ver en la profundidad. Y acá empezamos a sacar músculos de cada una de estas eminencias, ¿no? Acá tengo separador, corto, flexor corto, veo al oponente, veo ya al aductor, veo acá la cabeza profunda del flexor corto, el tendón del flexor largo del pulgar, y del otro lado se retiró acá el separador, lo que me permite ver mejor al flexor del meñique, y acá el oponente. Pero para ver la inserción del oponente, seguimos cortando. Separador del meñique, flexor del meñique, y acá veo el oponente, que para poder oponer se insertó en la diáfisis del quinto metacarpiano en su lado cubital. Lo propio hace del lado externo, vean, el oponente del pulgar. Lo ven ahí. Y habiendo retirado toda esta musculatura, podemos ver que el aductor del pulgar tiene dos porciones. Tiene una porción transversa y una porción oblicua. Esa porción transversa es la que tomaba inserción en la diáfisis del tercer metacarpiano, y la porción oblicua, la que toma inserción en los huesos adyacentes, sería el hueso grande y el trapezoide acá, ¿no? Pero fíjense que confluyen en la misma zona. En la cara interna, en la parte interna de la falange proximal y en el sesamoideo medial, como ven acá. Aquí hay un error, ¿eh? Vean que dice flexor corto. Esto es el aductor y este es el flexor corto acá. Bien. Y en la celda intermedia, podemos ver acá que en los tendones del flexor profundo de los dedos, entre estos tendones se van a insertar 4 musculitos con forma de lombriz, que son los lumbricales. Primer lumbrical, segundo lumbrical, tercer lumbrical, cuarto lumbrical. Si retiramos los lumbricales, si retiramos los músculos de eminencia, podemos ver
los músculos interóseos, en los que vamos a encontrar 3 interóseos palmares. Encontramos el primero entre el segundo y el tercer dedo, el segundo entre el tercero y el cuarto, y el tercero entre el cuarto y el quinto dedo. Esos son los interóseos palmares. Y luego más posterior sería, encontramos 4 interóseos dorsales, uno entre primero y segundo dedo, otro entre segundo y tercero, entre tercero y cuarto, entre cuarto y quinto. Primero, segundo, tercer y cuarto interóseo dorsal. Ahora voy a tratar de graficar un poquito cómo se distribuyen esas inserciones. Bien, pero acá vemos libre de músculos para repasar inserciones. La única que no vamos a ver acá, por insertarse en tendones, es la de los lumbricales, pero la del resto se pueden observar. Vamos a la evidencia tenar. Escafoides, su tubérculo, hacia el lado externo de la base de la primera falange, más el sesamoideo lateral, el abductor. Fíjense que ahí comparte inserción con el flexor corto del pulgar, flexor corto que viene desde el tubérculo del trapecio, pero también desde podemos decir algo más medial, el trapezoide y el grande, ¿no? Y de allí hacia donde dijimos recién. La inserción que tiene el trapecio es su cabeza superficial, la inserción que tienen grande y trapezoide es su cabeza profunda. El aductor tomó inserción en la diáfisis del tercer metacarpiano, su cabeza, su porción transversa y su porción oblicua en el hueso grande, miren, yo dije trapezoide, pero acá lo marca como base del segundo metacarpiano, y de allí se dirige hacia la falange, hacia el lado interno de la falange proximal del pulgar y el sesamoideo medial. Yo le pondría el trapezoide. Este libro no lo menciona. Bueno, de hecho, como les dije antes, estas inserciones no suelen ser tan precisas, sino que se desparraman en todas las estructuras que hay ahí cerca. Ligamentos, cápsula, huesos adyacentes. Bueno, y del lado interno vemos las inserciones que ofrecen el pisiforme, el gancho del ganchoso, por ejemplo, el separador del meñique, el abductor del meñique en el pisiforme, el oponente y el flexor del meñique en el gancho del ganchoso. El separador tiene que irse hacia el lado interno de la primer falange para poder separarlo del eje de la mano. El flexor se va hacia la cara palmar de esta primer falange y el oponente hacia el lado cubital de la diáfisis. Y acá vemos las inserciones de los interóseos. Primer interóseo dorsal, segundo interóseo dorsal, tercer interóseo dorsal, cuarto interóseo dorsal. Pero también en esa zona vemos la de los palmares. La del primero acá, segundo acá, tercero acá. Eso lo voy a graficar así intento explicarlo un poquito mejor. Distalmente, esta celda intermedia tiene una particularidad que cruza, están en la región anterior acá y se cruzan hacia el dorso. Para terminar, vean acá, en el dorso
de las falanges proximales de los últimos 4 dedos, tanto los palmares como los dorsales, pero además se van a insertar en el tendón del extensor de los dedos, en los tendones que correspondan. Entonces, como acá estaban por delante, a esta articulación la flexionan, la metacarpofalángica, pero a las otras dos, por traccionar del extensor de los dedos, van a extenderlas, se van a hacer extensores de las interfalángicas. Flexores de las metacarpofalángicas y extensores de las interfalángicas. Bueno. Voy a mostrarles con un cuadrito. Perdón, fíjense, este dato también está bueno para, antes de pasar a lo que quiero contarles. Si recuerdan la parte, esto es el dorso de la muñeca. Esto es la parte anterior. Entonces, esto es el tubérculo dorsal del radio y fíjense que hacia los lados de este tubérculo es donde encontramos los tendones extensores. Hacia adentro del tubérculo encuentro el extensor largo del pulgar, los tendones del extensor de los dedos, y ya más cerca del cúbito, el extensor del índice, el extensor del meñique, y noten, entre la apófisis estiloides y la cabeza del cúbito tengo el extensor cubital del carpo, y volviendo al lado externo, por fuera del tubérculo dorsal, tengo los tendones que conforman la tabaquera anatómica. Tengo el extensor, estos son los que pasan por dentro de la tabaquera, perdón. Tengo a los extensores radiales. Este era el límite más dorsal de la tabaquera y estos dos, el límite más palmar de la tabaquera. Estos están pasando como por el fondo de ella. Entonces esto nos indica de que adyacente al tubérculo dorsal hay como canales, surcos para todos estos tendones. Eso es lo irregular que uno nota en el dorso del radio, por ejemplo. Bueno, acá tienen lo que les mencionaba recién. Los interóseos, si bien se insertan en la base de la falange proximal, cruzan, ven, los tengo acá, tienen expansiones hacia el tendón del extensor de los dedos. Por eso es que extienden las interfalángicas, ¿no? Esto es dorso, esto es espalda. Acá pueden ver eso, ¿no? Acá tengo un interóseo dorsal, acá tengo el lumbrical, y están mandando sus expansiones hacia el dorso. Bien, la inervación es bastante sencilla. Se van a dividir entre nervio cubital y nervio mediano. Vamos a empezar con los músculos tenares. O sea, toda la mano se divide entre esos dos nervios. En línea general, lo que esté más hacia afuera lo va a inervar el mediano, y lo que esté de la mitad hacia adentro, el nervio cubital. Pero vamos a ver cuáles son más puntualmente. Eminencia tenar, en primer momento tenemos que pensar en el nervio mediano, que va a inervar al separador corto del pulgar, al oponente del pulgar, y el resto va a estar dividido. Fíjense, el flexor corto tiene esta particularidad, que su cabeza superficial está inervada por el nervio mediano y su cabeza profunda está inervada por el nervio cubital. Y al aductor directamente lo va a inervar el nervio cubital. Repito, separador y oponente íntegramente inervados por el nervio mediano. Flexor corto, superficial para el mediano, profundo para el nervio cubital, y el aductor íntegramente por el nervio cubital.
Me voy a los hipotenares. Esto va a ser fácil porque todos están inervados por el nervio cubital. Los 4, ¿sí? Los 3 que están relacionados al quinto dedo, pero también el palmar corto. Todos el nervio cubital. Y los lumbricales, los interóseos, van a estar prácticamente todos inervados por el cubital. La única excepción va a estar acá. Estos dos lumbricales, el primero y el segundo, van a estar inervados por el nervio mediano. Serían esto. Pero el resto, fíjense. ¿Serían falange 2 y 3? No. Lumbricales 1 y 2. Perdón, 2 y 3. Lumbricales 2 y 3. Lumbricales 1 y 2. Lumbricales 1 y 2. Este y este. Después, el resto, todos están inervados. Anda para allá. No me molestes, anda para allá. Voy a tratar de graficar esto de los interóseos para que se entienda. Además de esta mención de que tenemos 4 interóseos dorsales, uno acá, sería entre primero y segundo metacarpiano, el segundo entre segundo y tercer metacarpiano, el tercero entre tercero y cuarto, y el cuarto entre cuarto y quinto metacarpiano. Vean que su inserción distal, en este caso, está del lado alejado de la mano. Igual, obviamente, se insertan los dos lados del tercero, y hasta este tercero también, hasta este cuarto interóseo dorsal está del lado alejado de la mano. Entonces, por eso que estos tendones, además de hacer esto de la flexión de la metacarpofalángica y la extensión de la interfalángica, estos interóseos dorsales van a poder separar los dedos. Este se está separando por acción del abductor, pero estos otros por acción de este interóseo dorsal. Y fíjense que en los interóseos palmares se están insertando del lado de la falange que mira hacia el eje de la mano. Entonces van a hacer lo contrario, van a poder aproximar los dedos. Van a llevar el segundo dedo hacia el tercero, al igual que el cuarto y el quinto, ¿no? Si se acorta esto, lo llevan en esta dirección. Bien, ahora grafico eso. Profe, los dorsales entonces serían abductores. Correcto, lo podríamos mencionar así. Todos. Y los palmares, los aductores. Correcto, ¿no? Tengo que pensar lo siguiente. Todos estos de la celda intermedia, lumbricales e interóseos, todos flexionan la metacarpofalángica, extienden las interfalángicas, y lo distinto va a estar en que los interóseos dorsales van a alejar y los interóseos palmares van a aproximar. Ok, profe, gracias. Voy a dibujar en qué se diferencian los interóseos palmares y dorsales, que en realidad en su nombre está implícito eso. Pero voy a tratar de explicarlo un poquito mejor. Vamos a suponer que cada uno de estos círculos representa
el corte de un metacarpiano. Este va a ser el primero, obviamente este va a ser el quinto, ¿no? Esto es palmar, esto va a ser dorsal. Esto significa que acá, esto lo dividiríamos en dos, una parte anterior y una parte posterior. Bueno, en la parte anterior, acá, 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 se van a insertar los interocios palmares. En cambio, los interocios dorsales vamos a tener uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Noten que, bueno, obviamente, ahora voy a dibujar un trazo acá. Si esto lo dividimos en dos, estoy dividiendo una mitad anterior y una mitad posterior. Bueno, acá debería pintar también. Sabemos que ahí pinto comparten inserciones entre huesos, digamos, ¿no? Esto representa más su inserción distal, que al estar mirando hacia el eje de la mano es lo que permite que se aproximen los últimos 4 dedos, y esto, como apuntan hacia afuera, es lo que obliga a que se alejen los dedos, ¿no? Pero básicamente a lo que refiere con interocios dorsales y palmares es que estos van a tener su inserción de la mitad hacia adelante y estos dorsales de la mitad hacia atrás, ¿no? Y obviamente recordar que tenemos 3 interocios palmares y por lo tanto solamente van a ocupar el segundo, tercer y cuarto espacio intermetacarpiano, y vamos a tener 4 interocios dorsales, acá pintados de verdes, que van a ocupar el primero, el segundo, el tercer y el cuarto espacio intermetacarpiano, ¿no? Espero haber ayudado un poquito con el gráfico, ¿no? Simplemente para orientarlos en el espacio. Eso no lo mostraba el libro, por eso intenté graficarlo. Sí, se entiende, profe. Buenísimo. Bueno, son muchos músculos, pero lo bueno, lo que facilita un poco el tema es que los nombres ya nos indican qué acción tienen, nos ponen a pensar dónde deberían insertarse. La inervación es bastante sencilla en el sentido de que se distribuye entre 2 nervios y la mayoría va a estar inervada por el nervio cubital. Las excepciones son las del mediano, ¿no? Los primeros lumbricales, 1 y 2, porque están del lado externo, y el separador largo el separador corto del pulgar, el oponente, íntegramente inervados por el mediano, y ya en el flexor empieza que se comparten, mitad superficial para el mediano, mitad profunda para el cubital, y el aductor es ya todo el cubital. Y el resto, todos los interocios y toda la evidencia hipotenar son todos del cubital. Entonces, si empiezo a acomodar eso, acordarme de cada uno no hace falta si sé dónde está ubicado ese músculo, ¿no? Bien. Ahora lo que deberían hacer es volver a tomarse un recreito un poquito más largo ustedes, 15, 20 minutitos, para luego ver qué estrategia les resulta más útil para empezar a recordar los nombres, las ubicaciones, las inserciones, ¿no? Pueden ser cuadros, pueden ser dibujos, pueden ser grabarse ustedes mencionándolos,
la estrategia que mejor les haya resultado hasta el momento. ¿No? Seguramente en esta parte deban hacer más hincapié porque los músculos del brazo, de la cintura escapular y demás, ya los han visto varias veces. Entonces seguramente los recuerden más fácilmente. Invito a que empiecen a ver estos músculos más profundamente, ¿sí? Y que anoten dudas para que cuando nos encontremos podamos revisar todo eso. Ok, profe. Genial. ¿Hay algo que quieran preguntar ahora, antes de despedirnos? No, por lo menos yo no. No, profe. Bueno, entonces vayan tomando nota de las dudas que surjan y las vamos evacuando en los siguientes encuentros, ya sea en el taller o en la próxima clase de anatomía. Listo, profe. Profe, una Muy bien. pregunta. Sí, decime, Valentina. ¿Mañana en el taller haríamos algún repaso o seguiríamos con...? No, vamos a hacer un repaso general porque ya la semana siguiente les toca empezar a evaluar. Dale, gracias. ¿Alguien más? No, profe. Muy bien. Buen inicio de semana. Cuídense. Buen inicio de semana, profe. Chao, profe. Gracias.